hermanos míos. Como dijimos la semana pasada, este capítulo, Isaías lo escribe cuando el pueblo de Israel se encontraba en el cautiverio, cuando estaban en Babilonia. Y fue escrito para recordarles al pueblo de Israel lo que ellos habían olvidado. La primera parte, ellos habían olvidado quiénes son, quién es Dios y lo que Dios le había dado a ellos. En esta segunda parte, Jeremías continúa con el mismo tema, recordándoles a ellos lo que ellos se han olvidado. Y se habían olvidado del regalo más hermoso que Dios le había dado a Israel. El regalo que realmente es un regalo gratuito y es realmente la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, el regalo que Dios tiene para los hijos de Israel, también para nuestras vidas. Y el pueblo de Israel se había olvidado de la palabra de Dios. Por eso comienza el profeta hablando en esta primera parte que por qué mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ahora, ¿por qué Dios estaría tan interesado, tan preocupado porque el pueblo de Israel haya olvidado la palabra de Dios? El pueblo de Israel realmente, como nosotros, tenemos una necesidad desesperada de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, de que Dios nos hable. ¿Por qué Dios estaría tan interesado en que Israel recordara que la palabra de Dios había sido un regalo para su pueblo? Tendríamos que ir al principio de la creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva. Si usted nota en la creación, Dios creó a Adán y a Eva, ya una mujer y un hombre adultos. Sin embargo, podemos darnos por la revelación del capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, que había algo en ellos que Dios todavía no había colocado en ellos. Y es que ellos todavía dependían de la palabra de Dios. Ellos por sí mismos, a través de su investigación, aún por su conversación en ellos como pareja, nunca podrían descubrir todas las maravillas de la creación de Dios, a menos que Dios se las revelara a Adán y a Eva. Así que el primer motivo por el cual nosotros tenemos necesidad de la palabra de Dios es porque tenemos necesidad de depender, no de nosotros mismos, sino de depender de Dios. Y si usted nota, cuando Dios hablaba con Adán y Eva, usaba conceptos, usaba ideas, usaba pensamientos. Pero aún así Dios tenía que revelarle esos conceptos y esos pensamientos para que ellos pudieran entender la inmensidad del pensamiento de Dios, que estaban saliendo de su mente todos los misterios de la creación hacia Adán y hacia Eva. Así que podemos darnos cuenta a través de la palabra de Dios que Dios es el que habla. Dios es el que se comunica con su pueblo. Y el pueblo de Israel debió sentir esa necesidad de que Dios le hablara, de que Dios se comunicara con el pueblo de Israel. Así que también nosotros tenemos esa necesidad básica, elemental, de que Dios nos hable a nuestra vida. Así que no fue resultado del pecado que trajo una relación o una conversación de Dios con Adán y Eva. Primeramente porque eran seres humanos, Dios puso en ellos la comunicación, el relacionarse con Dios y el relacionarse con ellos. Pero ellos nunca podrían por sí mismos poder usar todo lo que Dios le había dado en la creación, a menos que Dios les revelara para qué podían hacer cada cosa la cual Dios había creado para el beneficio y la bendición de ellos. Así que Dios quiere que nosotros dependamos no de nuestros pensamientos, sino de los pensamientos de Dios. Así que Dios, en su soberanía como creador de todas las cosas, ha puesto en nosotros esa necesidad de la palabra de Dios. No podemos definir la sabiduría, no podemos definir la inteligencia, no podemos definir el amor, no podemos definir la humanidad, no podemos definir nada de lo que nos sucede a menos que Dios no se haya revelado al ser humano. Así que la palabra de Dios nos dice quiénes somos,
¿De qué se trata nuestra vida? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál es el propósito final de esta máquina que Dios ha creado, que es el ser humano? Solamente lo podemos saber porque Dios ha hablado, se ha comunicado, nos ha revelado sus pensamientos para cada uno de nosotros. Así que como somos producto de la creación de Dios, tenemos necesidad de escuchar a aquel que nos ha creado. Lo sabemos también por la revelación del libro de Génesis, que nosotros también tenemos otra necesidad de la palabra, porque el pecado entró al ser humano. Y el pecado distorsionó nuestros pensamientos. El pecado distorsionó mis sentimientos. El pecado distorsionó mis deseos. El pecado distorsionó mis decisiones. Y por tanto necesito ahora desesperadamente que alguien que realmente sea perfecto pueda guiar mis pensamientos, pueda guiar mis emociones, pueda guiar mis decisiones, pueda guiar mis deseos. Porque todos mis pensamientos, deseos y emociones y decisiones están guiadas y gobernadas por el pecado. Y necesito de la revelación de un Dios perfecto que conoce mi corazón, que conoce todo lo que hay en mi ser para que Él pueda guiar y orientar mi vida conforme a su voluntad. Así que porque soy pecador, necesito desesperadamente algo que sea la verdad y guíe mi vida, y es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. Así que de alguna manera, nosotros nunca vamos a entendernos nosotros mismos ni a entender a Dios a menos que Dios no nos hable, no se comunique con nosotros, no nos revele lo que realmente necesitamos saber en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cómo sabríamos nosotros que mis pasiones son las que realmente provocan las disputas, quebrantamiento entre relaciones, si Dios no nos lo revela en Santiago capítulo 4? Entonces no es mi mundo exterior el que provoca en mí conflictos y guerras entre las personas. Solamente lo puedo saber que dentro de mi corazón hay una lucha. ¿Pero cómo lo sé? Porque Dios me lo ha comunicado a través de su palabra. Dice Santiago en el capítulo 4, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos de ustedes? ¿Cómo podríamos saber de dónde salen los conflictos de nosotros? Porque como pecadores pensamos que son los otros los que nos provocan a nosotros para tener conflictos con ellos o con la creación que está caída. Pero Santiago nos dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden para malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Así que el pecado nos ha llevado a nosotros a tener esa necesidad de Dios. Porque el pecado lo que ha logrado en nosotros es colocarnos a nosotros en el centro de la existencia de la creación de Dios. Y no sea Dios el centro de nuestra creación. Pero ¿cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios. Porque Dios nos revela que nosotros cuando caímos de la gracia de Dios nos colocamos en el centro del universo y creemos que todo lo que vemos y existe nos pertenece, y por eso que nosotros nos aferramos terriblemente a este mundo que está caído y no ponemos nuestra mirada en la eternidad. Es cierto que no vivimos con nuestra mirada en la eternidad. Vivimos con nuestra mirada tal vez en la eternidad, pero nuestros pies en esta tierra. Y no queremos mover los pies de la tierra. Pero ¿cómo sabemos todo eso? A través de la palabra de Dios. A través del pensamiento de Dios revelado a su creación. Por ejemplo, no sabríamos cómo vivir nuestras relaciones correctamente si no es por la palabra. ¿Cómo podríamos tener un matrimonio que perdure hasta la eternidad si no es por la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor si no es por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos perdonarnos los unos a los otros? ¿Cómo podemos realmente salir de los conflictos en que nos metemos si no es por la palabra de Dios? Así que la palabra de Dios es el mapa de Dios, el GPS de Dios, que nos guía constantemente en todas las áreas
de nuestras vidas. ¿Cómo podremos ser buenos mayordomos? Por la palabra de Dios. Así que en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Si queremos ser humildes, si queremos perdonar, si queremos sacrificarnos, si queremos realmente agradar el corazón de Dios, está todo revelado en la palabra de Dios. Porque somos pecadores y hemos distorsionado el pensamiento de Dios. Necesitamos el pensamiento de Dios. Y una de las cosas que ha hecho el pecado es que ha separado el pensamiento de Dios y mi pensamiento. Ya yo no pienso como Dios piensa. Ya los caminos de Dios no son mis caminos. Es más, nosotros creemos que mis pensamientos, como dice Isaías, y también mis caminos son mejores, son superiores a los de Dios. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Muchas de nuestras decisiones son tomadas supuestamente en el nombre de Dios sin haber consultado a aquel que nos ha revelado su palabra. ¿Cuántas cosas, cuántos desastres no hacemos supuestamente en el nombre de Dios? Y si le preguntamos dónde tú obtuviste esa decisión, no sabe, porque no fue a la palabra de Dios a tomar esa decisión. Incluso le preguntamos a la gente, ¿oraste por esa decisión? Es mentira, no oró. Fue los deseos de su corazón lo que los llevó a tomar esas decisiones. Porque no pueden citar la revelación de Dios donde Dios les ha hablado a ellos. Y le has dicho a través de su palabra cómo puedes restaurar, cómo puedes hacer para poder tomar la decisión correcta. ¿Cómo podemos saber que está bien o que está mal si no es por la palabra de Dios? No sabríamos nunca si estamos bien o estamos mal, si estamos en lo correcto o en lo incorrecto, si no es por el pensamiento de Dios que es revelado a su creación, a ti y a mí. Por la palabra de Dios sabemos lo que significa realmente ser hijos de Dios. Si Dios en su bondad entonces nos ha hablado, si Dios en su gracia y en su misericordia nos ha hablado a través de muchos profetas, a través de muchos portavoces, a través de toda la revelación de Dios, entonces nosotros deberíamos de entregarnos a la palabra de Dios. Porque Dios se ha preocupado. Dios está interesado que su pueblo escuche su voz. Por eso le enviaba profeta tras profeta. Incluso dice la palabra que los mataban. Y Dios seguía enviando sus portavoces porque Dios quería llevarle su pensamiento al pensamiento del pueblo de Israel. Se supone que nuestras vidas, que nuestras elecciones, nuestras decisiones deben ser impulsados por la palabra de Dios. Pero en la práctica, en la realidad, realmente muchas de nuestras decisiones no están impulsadas por la palabra de Dios. Muchas elecciones que hacemos no están impulsadas por la palabra de Dios. Y Dios nos ha hablado. Primero porque somos creación de Él. Segundo porque somos pecadores y el pecado nos ha separado. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus caminos no son mis caminos. Pero necesito que Dios me hable cuáles son sus pensamientos y cuáles son sus caminos. Para entonces con la ayuda del Espíritu Santo guiar mi familia, guiar a mis hijos, guiar mi matrimonio, guiar mi finanza, guiar todo lo que Dios quiere que nos guíe a través de su palabra. Dios ha hablado sus pensamientos. Yo creo que la tercera razón por la cual Dios nos ha revelado su palabra es que para nosotros es muy fácil acomodar a Dios a nosotros. Es muy fácil para nosotros acomodar, ajustar a Dios dentro de mi pensamiento, dentro de mis caminos. Pero dice Isaías, no podemos hacerlo porque su pensamiento está más alto y su camino es más alto para yo poder incrustar a Dios en mis pensamientos y en mis caminos. Pero eso es fácil para nosotros hacerlo. Tratamos de que Dios sea el que se ajuste a mis caminos, que Dios se ajuste a mi forma de pensar. Y tratamos de una forma u otra que Dios realmente haga mis pensamientos y mis caminos. Pero Isaías dice, el pecado nunca va a permitir que nosotros podamos adaptar a Dios a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Porque somos pecadores, queremos hacerlo y resistimos
adaptarnos nosotros a Dios. La otra cosa que nos dice Isaías, cuando usted lee este libro, la Biblia, es un libro peligroso. Es un libro peligroso. Es un libro de advertencia. Por eso es peligroso. Ahora no vaya a coger miedo y no vaya a leerlo, ¿verdad? Porque no va a sacar un cuchillo ni una espada ni una pistola, ¡pum!, y lo va a matar. Es un libro peligroso. Es un libro que contiene una advertencia. Es un libro que realmente estás leyendo el pensamiento de un Dios que es santo y está vivo. Está delante de ti cuando tú en tu casa tomas este libro y lo estás leyendo o lo estás escuchando en la radio por los diferentes apps que hay para escuchar la Biblia ahora audible. Es un libro que tiene advertencia. Fíjense cómo dice el profeta. Dice, como la lluvia y la nieve, en el versículo 10, desciende del cielo, como vuelve allá sin regar, no vuelve allá sin regar la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también, dice Isaías, la palabra que sale de mi boca, o sea, la boca de Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, lo que desea Dios, y cumplirá con mis propósitos. Es una advertencia increíble que habla el profeta Isaías. Dice Isaías, ten cuidado cuando leas la Biblia, porque la Biblia va a cambiar tus pensamientos. La Biblia va a cambiar tus caminos y nosotros, por pecadores, resistimos cambiar nuestros pensamientos y resistimos cambiar nuestros caminos. El profeta dice, hay que tener esta advertencia presente cuando Dios nos habla a través de su palabra. Él va a cambiar nuestras decisiones. Una de las cosas que más me molesta a mí, podría decir, es cambiar de mis decisiones. Cuando ya las tengo preparadas, organizadas. Pero hay veces que Dios hace un desastre en mi vida. Y digo un desastre porque no lo hace Él, lo hago yo. Y Él comienza a organizar el día, no como yo lo tenía organizado. Y yo digo, ¿cómo mis pensamientos no pudieron coordinar con tus pensamientos? Isaías dice, están más altos que los tuyos. Y tienes que ajustarte a mis pensamientos. Y eso nos pasa diariamente. Tenemos tantos planes, tantas decisiones ya tomadas y de pronto aparece una serie de eventos en nuestra vida. Y dice, ¿de dónde aparecieron? ¿Por qué se enfermó esta persona en el día que no tiene que enfermarse? ¿Por qué recibí esta noticia en el día que no tenía que recibir esta noticia? ¿Se dan cuenta que realmente Dios muchas veces sale a nuestra vida, sale al encuentro de nuestras vidas e interrumpe nuestras vidas? Las interrumpe. Porque sabe que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos, ni son sus pensamientos. Cuando leemos la palabra de Dios a través de estas verdades que no son letras, no son pensamientos solamente como muchos dicen humanos, cada letra, cada pensamiento es la mente de Dios que ha sido impresa en este libro por hombres y mujeres que Dios eligió durante toda su revelación para transmitirnos la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente tiene poder. Y esa es la advertencia de Isaías. Al leerla, ella tiene poder. Y en su gracia, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y muchas veces resistimos el cambio. Queremos seguir siendo orgullosos. Queremos seguir sin perdonar. Queremos seguir siendo personas que nos gastamos el dinero en nosotros mismos. Pero al leer la palabra hay una advertencia. Ella tiene poder, dice Isaías, para cambiar y transformar nuestras vidas. Y al leer la palabra de Dios debemos de acercarnos con ese pensamiento. Voy a acercarme a la palabra porque necesito que tú cambies mi vida. Que tú cambies mi corazón. Que tú hagas la intención que tú quieres lograr en mi vida. Que quites la opinión que yo tengo y que pongas tu opinión conforme a tu palabra. O la palabra de otras personas. Si usted nota, nosotros vivimos momentos más de placer que son pasajeros, que no tienen nada que ver con el pensamiento ni los caminos de Dios. Y muchas veces Dios quiere cambiar
esos pequeños momentos en que no están realmente en los pensamientos de Dios y no están en los caminos de Dios. Nosotros hacemos resistencia y a veces hasta cuestionamos a Dios por lo que ha sucedido. Pero debemos recordarnos que Dios, si envió su palabra a nuestra vida, Él hará un cambio en nosotros, porque esa es la intención de Dios al enviar su palabra, como dice Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Isaías usa muchas metáforas dentro de su libro o dentro de la revelación de Dios, y una es la lluvia para compararla con la palabra de Dios. Isaías dice, si tú crees que la lluvia es capaz de producir frutos en la tierra, entonces tienes que creer que la palabra de Dios tiene el poder para transformar y dar frutos en la vida de su pueblo. Y Dios está lloviendo sobre su pueblo a través de su palabra. Y realmente Isaías dice, si el pueblo de Israel y nosotros creemos que la palabra de Dios transforma nuestra vida, dice Isaías que deberíamos, perdonando la ilustración, ¿verdad? Todos usamos sombrillas para no mojarnos. Pero a veces también ponemos sombrillas cuando estamos leyendo la Biblia. No queremos que la lluvia de Dios descienda sobre nosotros. Y dice Isaías que la palabra de Dios es como una lluvia que cae sobre nosotros. Así como cae sobre el campo y produce fruto, la palabra es como una lluvia y nosotros deberíamos querer estar bajo la lluvia para que esa lluvia inunde nuestras vidas y esa lluvia cambie toda nuestra vida y produzca fruto, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, produzca frutos en nosotros como también la lluvia produce frutos en la tierra al caer. Y el sembrador recoge el fruto de su cosecha gracias a la lluvia que cae. Así que Dios recoge también los frutos a través de la palabra que desciende sobre nosotros al ser revelada a través de las escrituras, leídas, predicadas, anunciada, proclamada de diferentes formas o maneras. Es la palabra de Dios la que es como una lluvia. Y dice que es una lluvia poderosa que Dios se ha propuesto enviar sobre nosotros. Pero se plantea una pregunta, el mismo profeta, dentro de la misma revelación de Dios. Bueno, ¿qué va a producir? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere producir a través de su palabra? Bueno, muchas personas tienen tantas y tantas y tantas ideas. Y a veces tienen esas ideas porque realmente no van a la fuente que es la palabra. Pero el profeta define claramente cuál es el propósito por el cual Dios envía su palabra. ¿Cuál es la intención del corazón de Dios al enviar la palabra? Que ahora no la recibimos a través del profeta Isaías humanamente. Ahora la recibimos a través de su lectura diaria de las Escrituras o leída por otra persona y usted la escucha o predicada. ¿Cuál es el propósito? Dice Isaías. Bueno, maravillosamente Isaías sigue con más metáforas para indicarnos cuál es el propósito del cual Dios envía su palabra y lo que Dios quiere lograr al enviar la palabra a tu corazón y a mi corazón. Dice el versículo 12, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilos y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarza, crecerán cipres, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Qué hermosa imagen usa el profeta o Dios a través del profeta para hablarnos cuál es el propósito por el cual nosotros al leer la palabra se va a producir en nuestra vida. El profeta dice que realmente el propósito de Dios es que sus hijos, al ser humano que Él ha creado, se deleite en la gloria de Dios y no en la gloria de la creación. Y Pablo lo dice en Romanos 1, cambiamos la gloria de Dios por la gloria de la creación. Y si usted nota, un árbol no aplaude, una montaña no grita. Y lo que está diciendo Isaías es que toda la creación tiene que deleitarse en la gloria de Dios.
No solamente el ser humano, porque dice cuando pasemos, toda la creación se unirá con nosotros para exaltar la gloria de Dios. Así que el propósito que Dios que tiene con su palabra es porque nosotros tenemos un problema de adoración. Adoramos lo que no es Dios y a Dios no lo adoramos. Y eso es lo que produce la palabra de Dios, que pone en línea la correcta adoración del hombre que se ha separado de Dios. Fuimos creados solamente para adorar al Creador y no a la creación, incluyendo al ser humano. Por tanto, Dios a través del profeta nos dice, ustedes deberían de haberse deleitado y celebrado la gloria de Dios, pero al verse olvidado de la palabra, ahora están realmente muy preocupados en establecerse en Babilonia, en prosperar en Babilonia, y han olvidado la gloria de Dios que les ha dicho que regresarán otra vez a Jerusalén. La imagen que nos presenta Isaías es que toda nuestra vida debe ser una adoración. Toda nuestra vida debe ser una adoración. Pero si usted nota, llevarnos a esta adoración para el hombre, dice Isaías, es imposible. Porque nosotros no podemos hacer que un árbol aplauda. No podemos hacer que una montaña grite. No podemos incluso al ser humano lograr que adore solamente a Dios. Isaías dice, esto es imposible para el ser humano y es imposible para la creación, pero solamente es posible para el Creador. Y Él lo hace única y exclusivamente a través del poder de la palabra que sale de su boca y produce el fruto por la cual Dios la envía para que el hombre, la mujer, el joven, el niño solamente adore a su Creador. Tenemos un problema de adoración. Es el problema que hay en nuestros corazones. Adoramos a todo menos al Creador. Y nuestra vida no es una vida totalmente de adoración a Dios. Todavía adoramos la creación. Estamos luchando en nuestro mundo interior por seguir adorando la creación y adorar al Creador. Hay esa disputa, hay esa contienda, hay esa tensión en el ser humano, en que muchas veces adoramos la creación y nos olvidamos del Creador. Isaías le recuerda al pueblo de Israel que han olvidado que solamente Dios debe ser adorado. Que solamente la gloria que satisface a Israel es la gloria de Dios, ahora revelada en Cristo Jesús. Sin embargo, Isaías usa otra metáfora, pero bien extraña, no solamente para su tiempo, sino para nuestro tiempo occidental. Dice, en vez de zarzas, crecerán cipres, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor y será una señal que durará para siempre. Isaías le dice a Israel que para ellos les es difícil hacer cambios. A nosotros nos es difícil hacer cambios. Nos cuesta hacer cambios. Pero para eso Dios envía la palabra, para cambiar nuestras vidas. Isaías dice que la lluvia realmente cae sobre nosotros, como así cae sobre la tierra y produce frutos. Pero es algo interesante que dice Isaías en esta metáfora. Usted nunca puede sacar de una zarza, como él dice, un ciprés. Y un mito tampoco puede producir otro árbol. Usted de una zarza no puede sacar un árbol de manzana. De una zarza, que es un arbusto espinoso, va a sacar otro arbusto más grande si le cae la lluvia. Pero Isaías dice que ese árbol espinoso, ese árbol con muchas espinas, que no se puede tocar, que no tiene valor, Él lo va a convertir en ciprés, en un árbol más hermoso, más útil, más utilizable para el ser humano. Y eso habla de la transformación radical que hace la palabra de Dios cuando Dios envía su palabra. Así que Dios no nos cambia parcialmente.
el propósito de la palabra de Dios es llevarnos a un cambio radical. Es transformarnos totalmente a la imagen de Dios. Que todos los malos deseos y pasiones que hay en nuestros corazones salgan de nuestros corazones y Dios a través de su palabra destruya todos esos arbustos espinosos que hay en nuestros corazones. Y se pueda ver lo que realmente no existe, al menos que la palabra de Dios transforme nuestros corazones. Es una metáfora entonces de una transformación radical. Y sabemos que el único que puede transformar nuestras vidas es el Evangelio. Y el Evangelio es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. El Evangelio es la obra redentora para el hombre que está caído, separado de Dios, que adora toda su creación y no adora al Creador, para cambiar y transformar solamente a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Por tanto, aún a través de la palabra, sabemos cómo nosotros vamos a ser transformados. A través de la cruz. A través de la palabra nos enseña entonces el profeta Isaías, ustedes tienen que ser diferentes. Ya la zarza no puede seguir siendo zarza. Tiene que ser ahora un árbol más hermoso, más productivo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. No es una obra temporal, es una obra totalmente radical. Las glorias temporales entonces desaparecen. La autosuficiencia sale de nuestra vida. Comenzamos a entender que no somos suficientes, que no podemos depender de nosotros mismos, sino que dependemos de esa palabra que sale de la boca de Dios. Que somos el resultado realmente de usurpar la gloria de Dios y no colocar la gloria de Dios en el centro de nuestras vidas. Dice el profeta, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Isaías nos dice a nosotros, como les dijo al pueblo de Israel en el destierro, la gracia transformadora de Dios es la única que puede cambiar al pueblo de Dios. Es a través de la palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Pero ¿cómo podremos ser transformados si no leemos la palabra? ¿Cómo vamos a ser transformados si no nos exponemos a la lluvia de la palabra de Dios? Isaías una vez más nos recuerda que el pueblo de Israel como nosotros deberíamos estar en esos lugares, en esos momentos donde la lluvia de Dios está descendiendo. Donde su palabra está descendiendo para provocar en nosotros un cambio totalmente rotundo y seamos personas diferentes. Que no sigamos siendo la zarza después de haber caído la lluvia. Que seamos algo totalmente diferente. Que no nos parezcamos a este árbol espinoso, sino que realmente en nuestro corazón estén los frutos por los cuales Dios envía constantemente su palabra. Y ese es el propósito, ese es el deseo de Dios. Cambiar nuestras vidas. Transformar nuestras vidas. No es que tú seas famoso como muchos pensamos. Queremos ser famosos. Yo estaba viendo esta semana un video de un cantante, no voy a decir el nombre, pero lo vi solito, cantando él, después vino otra alabanza, él estaba cantando, y él estaba sudado, y la gente ahí, miles de gente habían ahí mientras que él cantaba. Y yo lo miraba, y yo le decía, ¿realmente cuánto tiempo tú llevarás sin congregarte? Porque posiblemente salía de un concierto, para otro concierto, para otro concierto, para otro concierto y para otro concierto. Estás cantando, pero no estás bajo la lluvia de la palabra de Dios. Él quiere ser famoso, ya es famoso el hombre. Y yo escuchaba una anécdota, una historia de un joven que trató de penetrar en el mundo artístico cristiano.
Y dice que uno de los conciertos que fue, vio, no dicen los nombres de los conjuntos que estaban allí. Y él dice, cuando salían de su actuación y venía el predicador, que estaba siempre un predicador, ellos estaban testeando, no estaban oyendo al predicador. Estaban tratando a ver cómo enamoraban a un hombre o a una mujer de los que estaban allí presentes. Y él realmente vio eso y dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero ser famoso. Y él y su novia y su futura esposa decidieron no entrar en el mundo del arte cristiano, porque se dio cuenta el vacío que había en todos estos cantantes. Porque iban y daban y daban y daban, pero cuando era el momento de recibir la lluvia, ya ellos estaban haciendo otras cosas. No estaban sentados allí escuchando la lluvia del predicador a través de su palabra. Queremos ser famosos. Queremos realmente ser realizados en la vida y creemos que podemos adaptar a Dios para que Él nos haga famosos. Para que Él realmente nos dé los deseos de nuestros corazones que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Pero sin embargo Dios envía su palabra no para hacerte famoso. No para hacerte una persona, aún siquiera la mejor persona de la sociedad. Dios quiere a través de su palabra transformarte, cambiarnos, para que solamente nuestra adoración sea para Él. Aunque no seamos la mejor persona de la sociedad, porque Dios sigue trabajando en nuestros corazones. Dios sigue todavía continuando enviando. ¿Cuánto han ido a las cataratas de Niágara? Vea, usted ve que dice que hay como 18,000 toneladas de agua saliendo. E imagínese ese chorro de agua que sea la palabra de Dios. ¿Cómo quedaríamos? Entripados, golpeados, desarmados, sin fuerza. Pero realmente la palabra de Dios construye en nosotros la imagen de Cristo. Restaura la imagen que hemos perdido. Restaura el matrimonio que se nos está tambaleando. Restaura los hijos que se nos están yendo. Restaura nuestras relaciones que se están quebrantando. Porque Él nos enseña a través de su palabra cómo poder lograr estas cosas. Porque Él la envía para producir esos frutos. Y por último, ¿cómo sabemos que su palabra está cumpliendo sus propósitos en nosotros? Que no estoy leyendo este libro por leer el libro solamente. Que no estoy escuchando solamente por estar escuchando. ¿Cómo yo sé que realmente la palabra de Dios, esa lluvia, está realmente llegando y produciendo el fruto? Isaías nos anuncia. Lo primero que yo sé que realmente la lluvia está llegando es que ya yo no soy el centro del universo. Ahora el centro del universo es Cristo. El centro de mi vida no soy yo. El centro del universo se llama Jesús. Ya mi vida no gira alrededor de mi vida. Ya mi vida no gira alrededor de los momentos de placer, de gozo que pueda obtener de su creación. Ahora en mi vida el centro es Jesús. Porque Jesús no estuvo en el centro de mi vida. Y cuando Dios envía su palabra es para que Él esté en el centro de mi vida. Lo segundo, que yo sé que la palabra está produciendo, es la cultura. Es la cultura. Si Él envía la palabra para que yo sea luz en la cultura y no sea cultura en la cultura, entonces Dios en mí me está permitiendo vivir dentro de los límites de la palabra de Dios. No dentro de los límites de la cultura en la cual Dios me ha dejado para que yo sea diferente, para que no sea zarza, para que no sea un árbol espinoso, sino para que sea una persona alegre, jubilosa, como dice el profeta, y que la gente pueda ver que mi adoración es solamente para el Creador. Así que vivo dentro de los límites de la palabra de Dios, no dentro de los límites de la cultura. Lo tercero, ya mis palabras y mis pensamientos, entiendo que no son los pensamientos ni las palabras de Dios. Por tanto, comienzo entonces a tratar y a luchar de pensar como piensa Dios.
y hablar como Dios habla. Y es un proceso de santificación, de enviar la lluvia y producir el cambio en nosotros. Entonces comienzo a preocuparme y a interesarme cómo Dios piensa, porque la Biblia es el pensamiento de Dios revelado para nosotros. Lo tercero y último es que yo sé que la palabra de Dios está siendo enviada y está produciendo el fruto que realmente está enviando. Es que ahora mi motivación es la palabra de Dios. Ahí yo encuentro mi inspiración. Ahí yo encuentro mi motivación. Ahí encuentro todo lo que yo necesito para vivir. Por tanto, sé que la palabra está produciendo el fruto porque ya mi motivación no está en mí. Mi motivación no está en los que me rodean. Mi motivación no está que si tengo 100 o no tengo nada. En que si mi familia va bien o si mi familia va mal. Ya mi motivación no es la creación. Mi motivación ahora es mi creador. Mi motivación ahora es Cristo. Por eso puedo perdurar. Por eso puedo mantenerme en el camino. No importando todo lo que pase, porque he encontrado que mi motivación está en la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso las salmistas constantemente nos invitan a correr a la torre, a la fuente, a refugiarnos. ¿En quién? En Cristo. Él es mi motivación. Pablo también lo dice, cuando estaba desanimado por todas las cosas que estaban sucediendo en las iglesias, él dice que fue motivado por el Espíritu Santo. Cristo es mi motivación. Ya no importa que los otros caigan o se levanten, mi motivación sigue siendo Cristo Jesús, porque la palabra de Dios está provocando en mí cada día lo que Dios por la cual la envía. Santiago nos enseña a nosotros que la palabra es un espejo. Debemos entonces cada día llegarnos a ese espejo. Y cuando nos paramos al espejo de la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que todavía no he llegado. El ya y el todavía no. Todavía no he llegado a reflejar la totalidad de la imagen de Dios. Pero a la misma vez, Dios se ha propuesto que yo refleje la imagen de Cristo en su vida, en mi vida. Por eso Él me llamó. Para eso Él me predestinó, me escogió, para que yo lleve la imagen de Cristo. No soy yo el que la está produciendo, es Cristo el que la está produciendo en los hijos de Dios. Todavía es cierto que quedan pequeñas zorras, como dice Cantares 2:15, que hay que ir y agarrarlas y destruirlas. Todavía hay pequeñas zorras en mi corazón que destruyen la cosecha, que cae la lluvia de Dios, pero es Dios el que se ha propuesto destruir las zorras, las pequeñas zorras que destruyen mi familia, que destruyen mis relaciones, que destruyen mi finanza. Todas esas pequeñas zorras, Él envía la lluvia para atraparlas y destruirlas en nuestras vidas. Necesitamos, en vez de ser zarzas, ser cipres. En vez de ser mirtos, ser ortigas. Pero Dios lo ha hecho todo. Y es por eso que constantemente Dios nos hace mirar a la cruz. La cruz es el momento más importante de nuestra transformación. Si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar como el sustituto perfecto, nadie tendría esperanza de cambiar. La lluvia no sería enviada con efectividad, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, podemos entonces recibir el perdón. Podemos recibir esa posición de ser hijo de Dios. A través de la cruz es que Dios organiza nuestros pasos y nuestros pensamientos, y constantemente esa lluvia que sale de la boca de Dios, que es su palabra, nos lleva constantemente a mirar a un solo lugar,
a la cruz del Calvario. No podemos olvidar la cruz. No podemos invalidar, como dice Hebreos, la cruz por otro sacrificio más, porque fue ofrecido una vez y para siempre a través de Cristo Jesús. Es cierto que algún día Jesús regresará. Yo no sé cuándo, pero yo creo eso porque la palabra de Dios salió de su boca y dijo: varones Galileo, así como un día ustedes me ven que suba a los cielos, también un día yo regresaré otra vez. No vendré como redentor y como salvador, vendré para consumar mi obra en la cruz del Calvario, para que todo el sufrimiento, para que toda esa falsa adoración que nosotros perseguimos, para todas esas árboles espinosos que hay en nuestros corazones, un día dejen de ser más parte de nuestras vidas. Y esa es nuestra esperanza, en que Jesús, que es la palabra, como dice Juan 1, la palabra que se ha encarnado, la palabra que se ha hecho vida, ha venido para estar entre nosotros, para que esa verdad, esa palabra cambie nuestros corazones de adentro hacia afuera, para que realmente la gente pueda ver la gloria de Dios en nosotros. A través de su muerte, a través de su resurrección, es que Dios puede cambiarnos radicalmente. Exponte a la palabra de Dios. Ve a donde se está exponiendo la palabra, al estudio, a donde se reúnen hermanos para estudiar la palabra de Dios. Ven cada día, cada mañana, con ese pensamiento: oh Dios, quiero leer tu palabra, porque estoy desesperado de que tú cambies mi corazón. Y hoy, oh Dios, yo quiero que por la cual tú vas a enviar esta palabra a mi corazón, produzca el fruto que tú quieres que produzca. Que quites mis pensamientos, que quites mis decisiones, mis deseos, que están todavía contaminados por el pecado. Pero tú que eres perfecto, tú que sí me amas, tú sabes cuál es el mejor pensamiento y el mejor camino para mi vida. Sometámonos a la palabra de Dios. Busque la lluvia de la palabra desesperadamente, como el mismo momento en que usted escuchó esa palabra, que es el evangelio que cambió nuestra vida. Todavía necesitamos de la palabra, porque Dios no ha terminado la obra que comenzó a través del poder de la palabra. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra.